La Chiveca, un podcast cultural. Un espacio para los encuentros entre cultura y actualidad, con dosis de poesía y música en directo. Empezamos. En una entrevista para el Correo de la UNESCO de 1995, Gabriel García Márquez se confesaba: «Yo he dejado de sentirme únicamente colombiano, me siento sobre todo latinoamericano y estoy orgulloso de serlo». Tras el rastro de cuanto hay de orilla a orilla, del Caribe al Mediterráneo, del Atlántico al Mediterráneo, hay toda una historia de vaivenes. Más allá de los mares, hay toda una lírica con poesía, lenguas y mucha música. La Chiveca abre hoy sus oídos más que sus alas para componer una canción que arranca en El Dorado y sigue en otros puertos. La vida, en palabras del Nobel y autor de 100 años de soledad, está para ser contada. Y así nos adentramos hoy en un relato amasado con una guitarra, unos versos y casi 4 décadas de creación para dejarnos llevar al ritmo de un bambuco, una cumbia o una habanera, río arriba o río abajo, por los mares que de sur a norte y del norte al este del Edén forjaron identidades, culturas y hoy son todo un legado. Somi. A tus ojos, verdes, azules y oscuros, tejí un abrigo de lucha y supervivencia. A tus ojos, de mares verdes, azules y oscuros, dediqué mis cantos. A tus ojos, de cielos magentas, turquesas y oscuros, salpiqué de rebeldía tu rastro, el despojo de un pasado enemigo de la memoria. A tu orilla me asomé, con la sonrisa nublada, con un llanto en la mirada y poco a poco me liberé. El tiempo deja huella, a veces en el perfume, a veces en una fachada y otras veces en forma de canción. La compositora colombiana Margot Martínez Restrepo, nuestra gran invitada de hoy, tomó nota de ello hace casi 4 décadas y entonces gestó una obra sobre la historia de América Latina sin precedentes y guitarra en mano que combina música, conocimiento, experiencia y lírica. ¿Cómo estás, Margot? Acércateme al micro. Hola, Bárbara. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, a Jordi y a este maravilloso equipo. Y por supuesto a Alejandro y a Juan Mario. Que nos acompañan también. Y a esta audiencia. Pues bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta y muy emocionada. Tu obra, que mencionaba hace un momentito, El romancero criollo, es un estudio que reúne la historia común entre el mar Caribe y el Mediterráneo. ¿Cómo surgió este encuentro? Bueno, momentos muy importantes en mi vida, circunstancias.
Primero descubrí, muy de niña, que Colombia tenía paisaje impresionante de la naturaleza, pero también el paisaje humano. Otro momento fue cuando viví en el Caribe colombiano, en las islas de San Andrés y Providencia, porque ahí descubrí la proyección que tenía Europa en el Caribe. El Caribe es Europa. Y el tercer momento, por ejemplo, cuando vine a Europa, a Madrid, luego me instalé en Barcelona, en Sitges, y bueno, ahí fue cuando descubrí la magia que siempre me preguntaba y empecé a escribir: ¿de dónde procede que nosotros, los latinoamericanos e iberoamericanos, aún sin conocernos, nos reconocemos? Eso me tomó 20 años de lecturas, de viajes y de testimonios. Y experiencias. La primera parte del romancero, que lleva por título La Ruta del Dorado, se inicia con un bambuco colombiano, de profesión marinero, que se estrenó por primera vez en 1985 en la Universidad de los Andes, ahí en Bogotá. ¿Qué recuerdas de aquella primera presentación? Bueno, yo fui muy audaz. Primero porque yo no soy cantante, yo canto. Después vamos a por ahí escuchar Vale. algo y opinamos lo contrario, pero tú suéltalo. Vale. Después empecé a escribir y los libros superaron la parte de la música. No podía frenar, tenía que llegar a fondo. Entonces me lancé a cantar en las universidades en Bogotá y en los colegios públicos, que son duros de pelar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo quería saber qué opinaban de mis canciones. Y desde el principio me las pedían, me las rogaban, y yo intuía que este iba a ser un trabajo de conjunto. Y he esperado 30 años para sacarlo a la luz. Después hablamos Sí. de cómo ha ido culminando y de cómo se ha ido Sí. creciendo, ¿no? este romancero. Decíamos que esta primera parte del romancero trata sobre la América indígena, la América del bambuco, de la cumbia y de la canción andina. Hay una segunda parte del romance del misionero que evoca ya la época del colonialismo y el primer poema o la primera canción se estrenó como casi una década después, en 1996. No sé qué ocurrió mientras tanto, si siguieron estas presentaciones en universidades, en colegios. De hecho, tienes una recopilación de libros con todo el trabajo que ha habido al lado, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, no he dejado de trabajar y de escribir, pero me marqué un límite. Entonces no sé por qué intuí contar la historia de América a través de la gente. Digamos, el primer libro, Tras la Ruta del Dorado, es la América indígena. El segundo, Romance del Misionero, es la América criolla o española. No te me adelantes, que Vale, después viene vale. el tercero. Okay. Pero parémonos acá, Vale. en el romance del misionero, que también ha tenido su recorrido, ¿no? Sí, claro. Siempre procuré presentarme en sitios muy, muy especiales, porque gracias a Dios, tengo que decirlo, un privilegio, no he tenido que vivir de la música. Entonces podía escoger y podía esperar. Hasta hoy. Nos ha sonado un teléfono de fondo, pero no pasa nada. Vale. Estamos aquí para Normal. contarla, como decía Gabriel García Márquez, y la vamos a contar. Seguíamos con el romance del misionero, y después vino, cerrando esta primera trilogía, la crónica de Surco y Zafra, ¿no? Que ya introduce un componente africano que toma protagonismo y se cierra el círculo a orillas del Mediterráneo. ¿Cómo pusiste el punto y final a este conjunto del romancero? Tú que siempre al final vas con tu guitarra andariega y que cualquiera diría que esto todavía no se terminó. Bueno, ahora tengo el último manuscrito todavía, que es América Latina en Europa. Entonces está todo el panorama, la indígena, la criolla, la africana y la América Latina. Cuando Margot Martínez Restrepo te pusiste a trabajar por primera vez, a escribir, después de estas lecturas, de este conocimiento con un montón de gente, ¿cómo supiste por dónde tenías que empezar? Definiendo eso, las pinceladas a través de la gente, cómo era cada grupo humano, con un fondo antropológico, pero sobre todo el testimonio. Hasta el día de hoy, pues yo continúo en eso, en mi búsqueda.
En tus versos, si me permites decirlo así, deambulan un montón de personajes, hombres, mujeres, niños también incluso, gobernantes y gobernados, ¿no? Exacto. ¿Con qué te quedas? De todo el romancero, con el recuerdo de las personas como tú, Bueno, que lo han ayudado hasta ahora. esto era un secreto. Vale. No, de todo este deambular de personajes que hablábamos, de Latinoamérica y de las 2 o 3 orillas, ¿no? Si cuento África también, ¿no? Claro. Que haya mermado más o que se profundice más en toda la obra. Bueno, me ha impactado muchísimo. Yo tenía que contar el fondo histórico para que se entendieran las canciones, y eso me tomó muchos años. Pero me impactó mucho cuando llegué a Sitges, precisamente por la memoria de Cuba. Y entonces ahí me encontré en mi propio Caribe y empecé a escribir. Un Caribe a orillas del Mediterráneo. Sí. Entonces ahí es cuando escribo el tercer libro, que es Crónica de Surco y Zafra. Me quedo con eso porque es más actual, digamos. Y ahora estoy entusiasmada con el de América Latina en Europa, porque es todavía más evidente. Al final ya lo dicen, que menos mal y suerte de esas calles de voy y vengo, ¿no? Porque si no, toda esta historia no se escribiría. Sí, posiblemente. Sería otra. Posiblemente. Cuando hemos empezado ya lo dijiste que veníamos acompañadas. Venías acompañada. Y a tu derecha, ¿no? Estaba haciendo una localización así ahora en directo, aunque se ve que me perdí algunas clases en la infancia. A tu derecha está Juan Mario Cuéllar, a tu izquierda Alejandro Leguizamo, porque entre otras cosas, este romancero que nació de las lecturas, que se escribió, que se compuso hace poco, por no decir que pronto, saldrá a la luz en forma de disco, y no sé si nos puedes hablar de este proyecto. Bueno, me encanta que me lo preguntes. Como expliqué, yo escondí las canciones, escondí la música para que no se diluyera. Pero tuve la suerte de que aquí la Coral Sitges Canta estrenó la primera canción. Que es una coral internacional que de 17, hace como 8 o 9 años, ¿no? Sí, que está en Sitges. De 17 nacionalidades. Y el director Ross, a través de Juan Mario, aceptó esta canción, que es un villancico, porque lo estrenaron en Navidad. Ya te me estás adelantando. Preséntame a Juan Mario. Bueno, Juan Mario es mi hijo, uno de mis hijos. Uno de tus hijos. Pues yo le enseñé a Juan Mario a tocar guitarra cuando tenía 13 años. Era una pregunta que tenía guardada. Después le voy a preguntar a él por eso, a ver cómo fue todo. Pero lo tenemos aquí a tu derecha con la guitarra en mano. ¿Pero qué me puedes decir más de Juan Mario? Bueno, que lo más importante que es muy buena persona. No porque sea la madre, pero es que es verdad. Y lo que toca se le vuelve oro. Yo no sé cuál es la fórmula. Y con toda una trayectoria, ¿no? Una trayectoria impresionante y una trayectoria de trabajo musical y de sacrificio también, de esfuerzo, porque salir adelante con familia, hijos y con una guitarra, pues no es fácil. ¿Qué me vas a contar tú? ¿Qué tal, Juan Mario? Bueno, me estoy poniendo colorado de todas estas cosas. Pero muy contento de estar aquí con todos ustedes. Estás aquí con la guitarra. Sí. No sé si os parece que escuchemos este primer tema vuestro, que me estabas hablando ahora, Margot, de este villancico. Sí. ¿Lo escuchamos y después nos contáis? Sí, muy bien. Venga, Somi.
Su mamá es casi una niña, su papá un santo varón, que hace ataditos de leña para prenderle un fogón. Llévale unas margaritas y unas espigas de trigo y un corderito lanudo que está temblando de frío. Pero lo que más le gusta es tu tierno corazón, para que por donde vayas lleves dicha, paz y amor. Precioso este villancico, Juan Mario, Margot. ¿De dónde sale? Bueno, en el romancero yo he dedicado... El romancero es un puente entre Europa y América. Entonces yo he buscado la parte amable, pero es de rigurosa investigación. Y esto me lo inspiró el barroco español. El siglo de oro. Sí, exacto. Y la Navidad, preciosa. Allá, herencia totalmente hispana. Entonces, cada canción tiene un trasfondo de por qué lo hablo. Y entonces ahí hablo del barroco español, la maravilla que es el barroco español en América. En los edificios monumentales, principalmente las iglesias, los artesonados, las figuras. Entonces, este villancico, como es de Navidad, pues tiene de trasfondo el barroco español. ¿Me permites que me quede con Juan Mario un ratito? Claro. ¿Qué tal, Juan Mario? Pues encantado. Yo quería seguir contigo, que además de músico, guitarrista, como acabamos de escuchar, también es un bravísimo fotógrafo. ¿Qué fue antes, la música o la fotografía? Bueno, yo creo que fue primero la música, aunque la fotografía la tenía latente. Y después de haberme pasado muchísimos años solamente haciendo música, necesitaba expresarme de otra forma. Y estando en Kenia, haciendo unos conciertos, vi la luz de África y dije... Esto me lo quedo. Esto que... Y entonces, digo que mi lenguaje ahora es un lenguaje musical y un lenguaje de pintar con la luz. Pintar con la luz. Sí, la fotografía es la luz. Me encanta esa definición. Sí, sí. Y pues, disculpa, ¿qué conciertos estabas haciendo en Kenia? Cuenta. Bueno, en aquella ocasión me contrató el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y fuimos a hacer un concierto a Kenia. Y bueno, fue muy interesante porque hice el concierto en el Nagasha Country Club, me parece que se llamaba, que es el sitio que incluso quisieron hacer Memorias de África allí. Uh-huh. Y no dejaron, pero un concierto de guitarra fue el primer concierto de guitarra que sí se oye. Se pudo hacer. Sí, Te iba a sí. preguntar, ¿qué otros conciertos recuerdas? Porque son años muchos, sí. tocando, sí, algunas. Muchos, sí, muchos. Muchos. No sé. A ver, se me ocurre otro concierto que disfruté mucho. Fue en el año 2009, que fue el año de Isaac Albéniz y de Francisco Tárrega. Uh-huh. Y el ministerio también me contrató
para hacer una serie de conciertos por diferentes países del mundo. Entonces la historia era que yo iba al país con músicos autóctonos. Ajá. Entonces yo tocaba música de Albéniz y de Tárrega y ellos me acompañaban con sus instrumentos Instrumentos también autóctonos. autóctonos. Y después ellos hacían su música y yo los acompañaba con la guitarra. Entonces el concierto que me estoy refiriendo fue en Mali. ¿Mm? Entonces toqué con un grupo que se llama Baseko Kuyate, que tocan instrumentos totalmente arcaicos y bueno, tienen varios premios Grammy, es decir, Los que buscamos, después los que buscamos. es espectaculares. Y entonces nada, hicimos un concierto impresionante en Bamako, tocando con su música y con Albéniz, y entonces se oye, digamos, la música de Albéniz con la cora, y bueno, recuerdo con mucha... ¿Está grabado ese Está trabajo? claro, he subido algunos vídeos a YouTube. O sea que se podía escuchar, ¿eh? Recomendamos desde acá que la gente lo busque. Sí, sí, lo ¿Cómo pueden lo ver. podemos encontrar? Pues nada, simplemente ponen mi nombre, Juan Mario Cuellar, Mali. Pero bueno, si ponen Juan Mario Cuellar saldrán con muchos vídeos en muchos países. Antes, Margot lo comentó, dice, yo le enseñé a tocar la guitarra a los 13 años. Yo no sé qué influencia, qué influjo pudo tener esta guitarra andariega de tu mamá, de Margot, en esta vocación y sobre todo en tu profesión como músico. Bueno, nosotros vivíamos en Colombia y la familia es una familia muy musical y nos reuníamos en la hacienda de mi abuelo a pasar las navidades y allí todos tocaban algún instrumento. Entonces, no sé, me dio por tocar la guitarra y cogí a mi madre y no la dejaba tranquila. Yo No, le estaba ibas hasta en el lavabo. persiguiendo, Sí, enséñame, sí, no. sí, sí. Y recuerdo que empecé a tocar la guitarra allí en la isla de San Andrés, que era una isla que en aquella época era muy, muy primitiva. Y entonces allí no habían cuerdas de guitarra. Y como se rompían las cuerdas, tenía que coger los hilos de pescar. Y Entonces, unirlos o... los hilos de pescar, no cogía las de las sardinas, que son los más delgaditos para las primeras cuerdas, y los tiburones para la sexta y la quinta. a la caza en lugar de... Sí, ¿no? sí, Eso sí, fue- Nosotros somos un poco así, en la Chiveca siempre vamos a la caza. Sí, 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 sí. Y bueno, nada, después vinimos a España y ya entré a estudiar en el conservatorio y hice la carrera de música aquí y ya me dediqué a la música. Sí, sí. Y después vino la fotografía que cuenta. Y después vino la fotografía y ahora conviven juntas. ¿Esa convivencia cómo se lleva? Ah, de maravilla. De maravilla. ¿Pero cómo vas? ¿La guitarra adelante, la cámara adelante, la guitarra a la espalda o...? Bueno, a ver, si tengo que ir a hacer unos conciertos, yo siempre pues me llevo una cámara pequeñita o alguna cosa que no me moleste mucho, hago mis conciertos y lo que hemos hecho durante muchos años con mi esposa es recorrer el país donde estaba. O sea, yo llegaba un jueves, hacía el concierto, el viernes clase en la universidad y a partir del sábado y domingo pues iba a hacer fotografía. ¿En qué universidades has estado? Uy, Algunas, muchísimas. dime, las últimas. Dime las Sudáfrica, en Marruecos, en Kenia, sí, muchísimas, en Francia, en Inglaterra. Bueno, ¿Ese contacto con estas otras culturas cambia la manera de tocar de esos clásicos que te acompañan siempre? sí, Sí, cambia. cambia. Cambia, pero no por la música, sino por la esencia de las personas. Te cambian. África, por ejemplo, es un continente que te cambia. Te cambia. Porque sientes y ves unas cosas que, o sea, vas a tus orígenes. Parece que todos al final venimos de ahí, ¿no? Todos venimos de ahí. Sí, 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 sí. Le ponemos música, que estás ahí con la guitarra. Sí, sí. Lo oigo hablar y no sé. Bueno, mira, yo he ¿Qué traído me aquí harías? Va. una pieza Ujú. de un compositor catalán de Vilafranca del Penedès. Somi. Se llamaba Antonio Francisco Serra. Fue un maestro mío. Ujú. Era un gitano culto que a los 14 años se presentó en el Palau de la Música Y dijo, vengo aquí.
Y no, bueno, era un personaje que fue profesor en muchos lugares, en Francia, en Bélgica, y los últimos años vino a pasarlos aquí a Barcelona y especialmente a Sitges. Y antes de morir me dejó una serie de manuscritos y hoy voy a tocar Nos vas a hacer una por pieza primera vez. inédita. ¿Eh? Inédita la pieza. ¡Wow! Es una bagatela compuesta aquí en Sitges. Somos todo oídos. ¡Wow! Fantástico. La tertulia. Las músicas van y vienen, pero sobre todo fueron y vinieron, y por eso estamos hoy de orilla a orilla, compartiendo ritmos y melodías que tanto ayer como hoy definen este encuentro entre Latinoamérica y el Mediterráneo, junto a Margot Martínez Restrepo, Juan Mario Cuéllar y Alejandro Leguizamo. Y empiezo contigo, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Desde Argentina, dime, ¿qué sonidos se vinculan a la historia que cuenta el romancero del que hablábamos con Margot y Juan Mario hace un ratito? Y básicamente es la samba, el folclore, que es una de las canciones que estamos grabando, bueno, que ya está grabada. Y bueno, fue el folclore el puente que hicimos con la música que hace Margot, que compuso Margot. Bueno, toda una experiencia. ¿Y tu historia con la música, cómo se gesta? Porque te sabemos también en Sitges, ¿no? Coincidiendo con Margot desde hace unos años, pero hay una historia anterior, ¿no? En Argentina. Toda mi vida, que prácticamente. Te diría que tenemos la vida entera, pero resúmemelo. Y mira, para resumir, la primera guitarra que empecé a tocar era de mi hermana, por supuesto, de mi hermana mayor. La dejó ahí, agarré, empecé a hacer los primeros acordes en mis investigaciones y después copiando acordes de aquí, de allá, de uno que veía, del otro que veía, bueno, arranqué a tocar. Fui autodidacta hasta los 20, me pasé un poquito de largo, y a los 20 me puse a estudiar en una escuela popular de música de Avellaneda, que es interesante. ¿Empezaste con folclore o Empecé, por supuesto, con folclore, sí. Lo primero que agarras ahí en Argentina es el folclore, siempre. Después un pajarito me dijo que te tiraste al rock. Puede ser. Hice bandas de rock hasta los 90. Bueno, después me metí con el tango. Después de la escuela me metí con el tango. Y seguí. De hecho, seguí la carrera de tango. Pero lógicamente uno no va dejando estilos. Ahí se estudia música clásica, jazz, folclore y tango.
¿La música se suma? Y se suma todo, claro, y se mezcla encima. Y a mí me ¿Sí? gusta hacer eso. Juan Mario, ¿se mezcla, se suma? Es que la música es el sonido. No tiene clases. Margot, ¿qué opinas? Sí, totalmente, es el idioma universal. ¿Y hay gente a la que le cuesta entenderlo o todo el mundo le entra fácil? ¿Qué creéis? Yo creo que es fácil, porque los niños son muy sensibles a la música, los bebés. No hay que enseñarlo. De todo este disco y el trabajo que habéis hecho conjuntos, hay el bambuco que mencionabas, la chacarera, el tango, ¿no? La canción andina, habanera, rumba. No sé si hay un momento que se pueda fijar del origen de toda esa diversidad o se va gestando. ¿Cómo lo explicamos? ¿Quién quiere decirlo primero? Mira, bueno, dentro de... Alejandro. Sí, dentro de las propuestas musicales que trajo Margot, incluso había estilos que yo no conocía más de Centroamérica, que los tuve que, bueno, mirar un poco para saber, de hecho, la historia, de dónde venía, de dónde provenía. Pero claro, siempre las versiones tratando de conservar el estilo, pero bueno, dándole esas cosas que se me escapan del rock o de Brasil o de algún lado. Claro, porque voy a hacer un paréntesis y lo explico, ¿sí? Porque parece que todo el mundo lo sepamos todo, pero habrá que explicarlo. Este trabajo discográfico del Romancero parte con una producción con Alejandro, ¿no, Margot? Y con la participación de ¿cuántos artistas? 20, ¿no? Y sí, como 20. 20 o más. Claro. Sí. De Por ahí. estilos Por ahí. distintos. De estilos distintos. Y por eso muchas veces en alguna de las canciones, por ahí ya me dice, esto tiene que ser una especie de blues y empieza con un blues, pero también de golpe termina, justo estaba Pipa, participó con su pandeiro, que es maravilloso. ¿Quién es? Preséntanoslo. Pipa, bueno, ahora está un tiempo en Brasil, pero lo conocimos acá y colaboró con la maravilla de su pandeiro y claro, el blues terminó siendo una samba brasileña. Así que van a joder ahí la cosa. ¿Hay algo de flamenco en todo lo que habéis hecho? Juan Mario, ¿has tocado? Sí, yo he tocado el flamenco. Sí, claro. ¿Y qué te suena o resuena de todos estos estilos también que hablábamos ahora? El flamenco es una herencia de la cultura árabe y europea que durante muchos siglos pues, ha vivido básicamente en España, ¿no? Y entonces no solamente es la música, sino la filosofía, la manera de sentir. ¿Es distinto? A ver, si cuantitativamente se analiza, sí que es diferente, pero en el fondo los sentimientos son universales. Como el lenguaje que decía, Sí. que decía Margot. Claro. ¿Cuál es el punto de encuentro musical de toda esta historia? De este trabajo, concretamente. Sí, de vuestros trabajos individuales, ¿no? Tú como compositora, Juan Mario en su carrera, también Alejandro como músico, compositor, intérprete, productor. No sé si me dejo algo, me lo dices. Pues el Romancero. Yo le propuse a Alejandro, bueno, mejor dicho, Alejandro me aceptó. Yo les expliqué después a su grupo musical y les agradezco muchísimo que quisieron colaborar porque yo tardé muchos años con Juan Mario, tardamos muchos años en encontrar a ese grupo de Alejandro. Y lo primero que le dije, para mí la mayor satisfacción es que mis canciones las cantaran auténticos profesionales. Y a Alejandro le dije que cada uno lo interprete como lo siente. Yo no he intervenido absolutamente en nada. Y cada vez que escuchaba cada composición me lleno de emoción. Porque digo, qué maravilla cómo han enriquecido una simple melodía, porque yo solamente hago el tralala, ¿no? Alejandro. Y supongo que es de alguna manera recibir una fotografía, no sé si me deja, ¿no? El ver ese trabajo convertido en una cosa distinta, pero al mismo tiempo que le da otra fuerza, ¿no? Sí, exactamente. Se ha proyectado. Y esa proyección yo considero que es la autenticidad del trabajo.
Es una historia, El romancero, en la que se hace mucha pedagogía de Mucha. la cultura, de los ritmos, de las músicas. ¿Hace falta pedagogía hoy en día? Totalmente. Bueno, y el eje del romancero es para el sistema educativo, que lo han adoptado en Colombia, por ejemplo, en las escuelas y universidades. El lenguaje musical y el lenguaje escrito también. Juan María iba diciendo sí, sí, pero no sé si quiere añadir algo de esta pedagogía que quizá para acompañar a la música, a los ritmos, la diversidad de Bueno, yo estilos, decía la pedagogía en general. que hace falta pedagogía en general. Sí. Vamos, el futuro de nuestro futuro próximo viene a través de la pedagogía. Las personas que ahora están, digamos, creciendo, si no son bien educadas, si no son bien conducidas, claro, pues ¿A quién van a enseñar y qué, no? sí, o qué van a hacer. Sobre todo, ahora recuerdo unas palabras de Nelson Mandela que decía que los niños no nacen odiando. Somos los adultos los que les enseñamos a odiar. Tal cual. Del Caribe nos llegaron muchos más estilos, ¿no? Incluso de los que hemos nombrado ahora y otros que siguen llegando actualmente. Y no los voy a nombrar, pero que entendemos la diferencia temporal, ¿no? No sé si se siguen mezclando estilos, si van saliendo nuevos estilos y cómo se reciben hoy en día. Lo dejo así por no nombrar nada. Sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, yo prefiero no opinar, pero bueno, la música evoluciona por un montón de caminos y por un montón de lugares que muchas veces no son muy agradables para mí. Pero eso pasa con todo, absolutamente con todo el tipo de arte y con todo tipo de situaciones. O sea, no sé. Estamos me pensando imagino lo por mismo. dónde vas, pero no quiero nombrar ¿No se nombra? estilos. ¿Lo dejamos así? Sí, bueno, yo creo que es más la actitud del compositor, ¿no? Que se sirva de la música para vivir de ella económicamente o que cree una música que en el fondo... Para vivir con ella, ¿no? Exacto, sí. Y sobre todo para hacer que las personas crezcan de alguna forma espiritualmente o no sé cómo llamarlo, pero que sean más felices, que sean con la música. ¿Quieres añadir algo, Margot, para despedirnos? Bueno, que yo estoy muy feliz, muy agradecida, porque veo que el romancero llega a buen puerto, De puerto a puerto. de puerto a puerto. Y gracias a toda la gente que ha aportado algo. Y bueno, al productor Alejandro, este último trabajo. Pues me quedo con eso. Y te invito, Alejandro, nos tocas algo, ¿no? Para la chiveca. ¿Te parece? Vale, ¿Sí? algún tanquito. ¿Algún tanquito? Sí. O vemos si tocamos algo famoso que tengo No, Elige. una maravilla de guitarrista. No, me habías hablado de una bossa nova así compuesta para la ocasión. Sí. ¿Sí? Apenas llegué a Sitges vi el lugarcito azul y dije, bueno, me senté en la playa y salió sola. Pues yo creo que más de uno te va a acompañar. Muchas gracias a los tres por estar aquí y seguimos el camino, ahora con un poco más de música y en la próxima chiveca también. Y os invito a que os quedéis al final, que tenemos también un apunte, una sección todavía muy especial. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
llegamos a este punto, a la última sección del programa de hoy, con Pepo Guardiola. ¿Qué tal estás, Pepo? Hola, Bárbara. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece? Toda la música que hemos traído fantástico. hoy aquí a la Chiveca, ¿no? Y yo desde que estoy aquí en la Chiveca con vosotros y veo pasar tanta gente con tanta maravilla de cultura y de diversidad de cosas, pues cada día salgo reforzado de aquí. Vas a salir cantando Y también tanto. hoy, ¿no? Pepo, ¿a quién nos traes hoy? Porque contigo siempre tenemos estos minutos finales para dar Sí. voz a la COVID persistente, a otras enfermedades minoritarias, con frecuencia invisibilizadas. Dime, ¿quién viene hoy al programa? Hoy viene Esther González, que forma parte, bueno, yo la conocí a través de la plataforma Movilizaciones Persistentes en general de todo el Estado. Ella es de Sentmenat, aquí en Cataluña, y ella, más que el COVID persistente, ha vivido la pandemia, pero a través de la encefalomilitis miálgica, que nunca me sale esta palabra. Mira, la estamos oyendo, la oímos de fondo, la saludamos, ¿no? Hola Esther, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Esther? Bienvenida aquí a la Chiveca. Cuéntanos esta vinculación a la plataforma de la que hablaba Pepo. Pues bueno, yo empecé en el 2013 con una enfermedad que no sabía lo que era, ningún médico me diagnosticaba. Yo pensaba, cada día pensaba que era mi último día, era así de dura la enfermedad. Y bueno, a los 2 años ya le pusieron el nombre este tan complejo como dice Pepo, perdona, encefalomielitis miálgica. Y también desarrollé sensibilidad química múltiple y fibromialgia, que normalmente, no siempre, pero normalmente van bastante unidas. ¿Nos explicas qué es esto que se esconde, que hay y que emerge y que molesta tanto detrás de este nombre prácticamente impronunciable? ¿Qué hay? Bueno, lo primero, la incomprensión total, tanto a nivel sanitario como a nivel humano, ¿no? Que la gente, lo que no sea que te hacen una analítica y se vea muy claro, uy, tienes colesterol o tienes, ¿no? Esto sí, yo he llegado a visitarme en un médico que me diga que me dice que no cree que yo esté enferma. O sea, Qué unos duro, niveles, ¿no? así Qué duro. muy fuerte, ¿no? Porque tú sientes que realmente, bueno, no es que lo sientas, es que estás enfermo. Otra cosa es que no haya un biomarcador que puedas acompañar a tus patologías, ¿no? Por eso, Esther, perdona que te interrumpa, se nos vincula a la gente que tenemos diagnosticado el COVID persistente con ellos, porque es una similitud de enfermedad. O sea, son síntomas, y de hecho, ¿no? Dime, Esther. Y de hecho, muchísimos, por desgracia, enfermos de COVID acabaron con COVID persistente y muchos de ellos están desarrollando encefalomielitis miálgica. Que ¿Y en por qué esto es consiste por lo que yo... la encefalomielitis? Bueno, me imagino que son todo el tema. Yo sí te digo la verdad, no sé si... Que nos lo explique Esther. Que nos lo explique Esther. A ver, Esther, dime. A ver, es un tema bastante complejo y de hecho hay por suerte, hay varias investigaciones en marcha y yo cuando, por desgracia, suena muy feo, pero cuando empecé a escuchar que había gente con COVID persistente y escuchaba los síntomas, decía, si eso es lo que tengo yo, si me siento problemas gástricos, si eso me pasa a mí, molestias, dolor de cabeza, dolor... ¿no? Y decía, si es lo mismo. Y pensé, como ahora va a caer mucha gente, fijaros qué egoísmo, tan duro, pensé, ahora será el momento que se pondrán manos a la obra a investigar. Y por desgracia no ha sido así. Siguen las investigaciones que había antes y no hay. Empezaron con un boom muy fuerte de las unidades del COVID persistente, pero yo creo que quedó en el boom inicial y tienen en común que las dos parten de ahora no me sale la palabra, son posvirales. Uh-huh. O sea, esto sí que se son supone consecuencia de algo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, los que tenemos encefalomielitis miálgica, la gran mayoría
somos positivos al Epstein-Barr y a citomegalovirus. Y entonces se supone que es una enfermedad postviral, igual que el COVID persistente, ¿no? Que es el post-COVID. Una cosa, O sea Esther. dime. ¿Te gustaría hacer algún llamamiento? Y ese llamamiento o exclamación o voz al aire o voz un poco de decir algo, ¿y para quién se lo harías este llamamiento? Sobre todo a los médicos. Comprensión, acompañamiento. Yo reconozco que dentro de la desgracia soy afortunada porque solo tardaron 3 años en diagnosticarme, cuando sé que hay gente que tarda muchísimo más tiempo. Y luego, una vez que tenemos un diagnóstico, como es una cosa que nadie conoce, tanto el COVID como la encefalomielitis, como es una cosa no conocida, te ponen en un cajón desastre que nadie te cuida ni te acompaña como debería ser, ¿no? Simplemente, bueno, esto es lo que hay, es lo que tienes y no podemos hacer mucho por mejorar. Podemos hacer algo por los síntomas, pero no, como muy, muy suave, cuando es una cosa muy fuerte, porque va a ser una patología que te va a acompañar para siempre. O sea, no sé, que es una enfermedad muy dura. ¿Qué pedirías? Pues más acompañamiento de médicos, más investigación, sobre todo investigación, porque sin investigación no vamos a avanzar nunca. Y que para eso, perdona Esther, pues que las administraciones, tribunales médicos, seguridad social... Bueno, eso ya es... Yo es que claro, hoy vengo un poco calentito y me voy a frenar. Venimos. Me voy a frenar porque si saco todo lo que tengo dentro... Eso es otro tema más... Mejor callar. Mayúsculo, ¿no? El maltrato psicológico. Es que al final acabas agotado mentalmente. Sí. Es que lo primero... Y emocionalmente. Claro, es que, por ejemplo, en mi caso, cuando llegué a medicina interna, lo primero que me dieron fue un ansiolítico. Y yo le decía, no, si es que yo no tengo depresión, yo tengo ganas de vivir, tengo ganas de hacer cosas, lo que pasa es que mi cuerpo no me acompaña, o sea. Pero es que al final, después de todos estos años, he acabado con ansiolíticos, porque ver cómo te maltrata la sociedad en general, o sea, por muy fuerte que seas, al final es que te hacen caer. Sí. ¿Te parece que nos levantemos mandando este testimonio tuyo aquí en directo y esta conversación con Pepo para que se enteren quien la tenga que oír? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Esther. A vosotros por darnos voz, porque somos los enfermos invisibles, porque la mayoría no salimos de nuestras habitaciones. Y entonces que alguien nos dé esta oportunidad para nosotros es, bueno, como abrir la ventana de par en par y gritar a... Lo que pasa es que nos falta la coordinación de la mente con las palabras, pero bueno, eso ya es otro tema. Pues que abra todo el mundo bien los oídos, que ahí lo soltamos. Gracias, Esther. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego. Nos despedimos. Muchas gracias a quienes estuvieron hoy aquí y a quienes nos escucháis más allá de cualquier orilla. Este programa ha sido posible, como siempre, con Albert Alcázar en la técnica y la guitarra, Jordi Triquell en la producción musical y al piano, Pepo Guardiola en el contacto con nuestra parte más solidaria y quien puso algunos versos y condujo el programa, Bárbara Scuderi, desde Estudio TRK13 y también desde tu casa, a través de plataformas musicales, webs, domicilios y lo que venga. La Chiveca, que es toda una lechuza. Casa de noche, fue emblema de Atenea en el mundo antiguo. Luce alas relativamente cortas y aparte de la persecución humana, tiene pocos predadores.